Bienvenidos a Domina y su Imperio Romano, transmitiendo para Boys We Love. Me da mucho gusto recibirlos acá, sobre todo porque hoy les traigo un arte muy lindo de la familia Jikook. He decidido que ya que hay muchos canales que traen información y muchos que hacen teorías, pues yo definitivamente me voy a dedicar a lo que tiene que ver con el arte del Jikook, los fanarts, el arte hecho por inteligencia artificial, pues en general de todo lo relacionado con Jikook desde este punto de vista pues muy lindo, que ya hemos visto que de verdad hay una gran cantidad de arte que se crea siempre, y por eso quiero invitarlos a que a partir de ahora se unan a Domina y su Imperio Romano. Vamos a tener muchísimas cosas bien bonitas, y también por eso quería invitarlos a que visitaran hoy Domina para que vieran todo lo que ya estoy subiendo. De hecho me di el tiempo de colocar muchos de los archivos que tenía guardados desde el año pasado. Esto lo van a encontrar, ya está a partir de hoy en Domina, pero sí quería que se dieran una vuelta para que ustedes puedan ver todo lo que ya estoy subiendo. Tenemos arte, fotografías, sobre todo ahorita quise ponerlo porque estamos pues recordando el lanzamiento de Face, estamos celebrando el éxito que tiene Jimin para un momento súper especial como este. En una vuelta aquí tenemos mucho arte de artistas que ustedes también ya conocen gracias a pues todos los resúmenes que suelo hacerles en X. Pero también quiero decirles que el hecho de que ahorita voy a dedicarme a compartir más arte, cosas que a lo mejor están más relacionadas también con el mundo pues del fanfic, del fanart, de la inteligencia artificial, no quiere decir que no voy a dar noticias importantes relacionadas con Jimin o con Jungkook o con el Jikook. Claro que sí, solo que de momento creo que me voy a enfocar más hacia todo lo que tiene que ver con el arte. Que esto se relaciona también mucho con el ship, entonces pues creo que va un poquito más con lo que tiene que ver el canal. No son grandes cambios, tampoco se me asusten, simple y sencillamente es que ahora van a encontrar más este tipo de cositas, mucho más arte, porque he guardado tanto que ya es momento como de darle un lugar, ¿no? Y qué mejor que sea directamente acá para que ustedes puedan también disfrutarlo. Entonces ya les decía, se van a encontrar con unas preciosidades de cositas que he estado guardando y que no había tenido pues ahora sí que la cabeza para ponerlas. Hoy en especial puse muchísimo arte de Jimin acá, entonces sí, por favor dense una vuelta, no se van a arrepentir. Hay unas cosas preciosísimas, pues no había tenido oportunidad de subir, entonces pues ya está todo acá. Pero no solo eso tenemos, ahorita vamos a visitar también lo que tiene que ver con nuestra página de BTS Ship Idol, porque les puse unas colecciones bien bonitas desde Semana Santa de que tiene que ver con inteligencia artificial. Agradecemos a Domina pues ahora sí que nos esté compartiendo todo este material bonito para nuestro video. Así ya llegamos dentro del mismo Facebook a BTS Ship Idol, pues pensado en Jimin Ada. Pero no solo eso, porque andaba yo ahora sí que súper fantasiosa. Ahora sí que a todo lo que da. Y además de este especial de hadas, también puse dos especiales que tienen que ver con ángeles y demonios, porque según yo quedaba muy ad hoc con la Semana Santa. Ahora también dentro de todos estos especiales que estuve creando, puse un especial de princesas. Me fui encontrando y también me puse a guardar, ahorita vamos a checarlo. Pero lo que les decía, una colección de príncipes y princesas por Jimin y Jungkook. Aquí tenemos por ejemplo a Jungkook como un príncipe muy oscuro, diría yo, muy hermoso pero muy malvado. No sé, así se me figuró, ya ustedes me dirán qué piensan al respecto. Ya saben que todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial también me gusta muchísimo, entonces por eso quise compartirles esto, pero ya también les decía que tenemos todo un especial dedicado a príncipes, princesas, hadas, ángeles y demonios. Esto lo van a encontrar acá. Por ejemplo, esta es más como que nuestra versión príncipe. Hay algunas imágenes de Jimin que se ven bien chistosas, pero otras la verdad es que se ven súper hermosas. Entonces se van a entretener un montón, pero de verdad no tienen una idea cuánto si se dan una vuelta para acá, para venir a ver todo lo que estuve poniendo, porque créanme, son pues yo creo que alrededor de 300 imágenes o tal vez más, entonces poderlas mostrar todas ahorita sería una barbaridad. Acá por ejemplo ya ven que les comentaba esta como idea muy del cuento, y una vez más tenemos aquí al príncipe Jungkook, luego vamos a ver a la princesa Cenicienta que es interpretada por Jimin.
Esta es una colección chiquita de imágenes, pero me encantó y también por eso quise ponérselas el día de hoy. La van a encontrar en BTS Ship Idol. También esta está basada en La Bella Durmiente y me gustó muchísimo cómo se veía Jimin. La verdad que se me hizo preciosa. Además recuerden que estos videos o estos reels están musicalizados, entonces son muy agradables de ver porque te entretienes un montón. Es bien bonito, la verdad se los recomiendo mucho. Y también tenemos aquí a Jungkook Príncipe junto a su Bella Durmiente. Entonces esta, de hecho por esto fue que empecé a hacer lo de las princesas, porque me enamoré de estas imágenes de Jimin. Pero bueno, les decía, eso es parte de lo que van a encontrar. Les comentaba que había hecho un especial de ángeles y demonios, justamente porque había sido Semana Santa y no se los había podido mostrar, pero todo esto está disponible en BTS Ship Idol en Facebook para que vengan a acompañarnos y también pues si quieren coleccionar algo lo puedan hacer. Estando de regreso en Domina les quiero mostrar las colecciones que he estado poniendo, que les digo que hoy sí he estado un poquito o más bien muy activa por acá, van a encontrar pura cosa bien bonita. Pero también este arte está buenísimo. ¿Recuerdan este reto? Bueno, pues salió otra foto y entonces comenzó este otro reto a circular por internet. Son los mismos chicos que aparecían en el elevador, solo que ahora aparecen con otras poses. Pero lo que les quería mostrar es justo este especial de arte también dedicado a Jimin en su versión hada. Entonces digamos que se conjunta con el especial hada, princesas y demás que tengo en BTS Ship Idol para que corran y empiecen a coleccionar todo este hermoso arte dedicado a Jimin, porque todo el mundo decía que cuando salió así con su suéter verde, que estuvo con sus fans, se parecía a una hada, y de ahí surgió una gran cantidad de arte. Entonces por eso es que los estoy invitando a que lo vean. Pero ahora, ¿qué les parece si nos vamos corriendo a nuestra cuenta de X para hablar de algunas novedades que tenemos el día de hoy? Ya estamos aquí en X, recuerden seguirnos como @boyswelove2023. Acá esta foto me llamó muchísimo la atención porque si hablamos del lenguaje corporal, los que saben del tema dicen que cuando dos personas se acercan, sobre todo también si se abrazan, y entre más peguen sus pelvis, más interés hay y más unida es esa pareja. Yo nada más se los dejo así como nota al calce, pero sí, aquí podemos ver claramente cómo Jimin y Jungkook están prácticamente pegados de la pelvis. Bastante interesante, la verdad. Ya ven que les he estado hablando de estos retos de arte. Bueno, pues aquí tenemos justamente basado en ese reto un arte más dedicado a Jungkook en esta como fase súper rebelde punk. También tuvimos una gran cantidad de colección de arte dedicado a ayer el video que se dio a conocer de Yoongi en el final de lo que era la primera etapa de su gira como Agusti de D-Day, antes de, digamos, el final que fue en Corea unos meses después, pero como tuvimos pues la participación de los chicos. También dice nuevo contenido del fan club japonés y ya había estado saliendo estas imágenes, pero no habíamos visto la de Jimin y ya está aquí. Como siempre, muy bonito contenido, se ve precioso y me parece que ya está disponible la de todos los chicos. Tenemos por acá también más arte dedicado a Jimin el día de hoy. Ya saben que todas estas cositas también poco a poco, pero las intento ir poniendo en lo que sería almacén de imágenes. Ya ven que tenemos muchísimo. Esta ya la vimos directamente. Ahora sí que como reel en nuestra cuenta de Facebook, preciosa la familia Jikook, que ya les decía, pues no me había dado cuenta tanto de que pues en realidad el canal está completamente dedicado y enfocado al arte de los chicos y también a dar noticias, lo cual queda la verdad muy bien con el ship, porque yo sé que hay muchísimos, pero muchísimos canales que se dedican a hablar del Jikook. Entonces está bien, creo yo, que haya un canal que se dedique a hablar del arte, pero ya ustedes me dirán qué les parece. Vean este otro arte. Bueno, ¿y qué está haciendo Jimin sin ropa? Hablando acerca de nuestra cuenta regresiva, ay, perdón, el día de ayer me comí a Yoongi y dije el nombre de Yoongi por el de Hobby, pero bueno, así están las cuentas. Faltan 64 días para el regreso de Jin, 191 para el regreso de Hobby, 438 para el regreso de Yoongi, 427 para el regreso de Tae y de Nan y 428 para el regreso de Jimin y Jungkook. Como siempre, la cuenta de EverJJKPGM nos muestra ahora una recopilación de pues
ahora sí que Jimin mostrando hombro, pancita, o sea, toda su belleza, tal cual amamos y adoramos a este hombre. Ya saben que esta cuenta es de mis más recomendadas. Amo todas sus recopilaciones de videos, entonces espero, ay, ese momento también, qué lindo. Bueno, pues se van a encontrar con este video el día de hoy, que fue una de sus publicaciones. Todos los días sube cosas, o sea, es que es increíble la velocidad a la que esta cuenta trabaja. También tenemos bonitas imágenes de Jimin, como siempre, muchísimo arte. Acá también de Jungkook, precioso arte. En un ratito más lo voy a subir a la cuenta de Face. Dice, ay, qué bonito. Esto también ya lo habíamos puesto, Jimin y Chimi haciendo el mismo ejercicio. Vean, como padre, como hijo. Puras cosas lindas del día de hoy. También ya les decía, muchísimo arte. Otro arte, una vez más, el momento de Yoongi con pues todos sus chicos cuando lo fueron a visitar en su concierto de D-Day. Tenemos momentos bien bonitos, fotos comparativas de todo lo que tiene que ver con el Jungkook. Dice, hoy hace un año los calzones de Jeon Jungkook. Tal vez no vimos a Jungkook en calzones, pero sí vimos sus calzones de Calvin Klein. Ya tenemos más petit art de este momentazo que vivimos hace unos meses. De hecho no tiene ni un año, pero apenas pudimos ver, digamos, el detrás de escenas de todo lo que pasó. Dice 1 minuto y 31 segundos de Jimin. Ay, y todos los logros que ha conseguido. Es que es una belleza ver estos videos, ¿no saben? A mí me emociona muchísimo, me imagino que ustedes también. Jungkook que nos recuerda mucho a este reto de arte que estamos viviendo, así a todo lo que da, porque no hemos parado con este reto de arte. Otro petit art de Jin con Jimin. Ay, está súper bonito también. Ir para ver, para tener, para coleccionar el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Román y que espero que se den una vuelta por nuestras redes sociales que están activas. Una es X, el otro pues son tanto nuestra página de Facebook de Domina y su Imperio Romano, así como BTS Ship Idol. Así que espero verlas por allá. Les dejo este precioso Jimin y nos vemos en el próximo video lo más pronto posible.